Nos enseñan en la escuela que la Primera Guerra Mundial comenzó con 2 disparos en Sarajevo, que un archiduque fue asesinado, que las alianzas se activaron y que el mundo cayó en guerra casi por accidente. Esa es la versión infantil de la historia, la versión limpia, la versión que evita hablar de dinero. Pero si quieres entender por qué millones de hombres murieron en trincheras llenas de barro, por qué imperios enteros colapsaron y por qué el siglo XX nació bañado en sangre, tienes que mirar más allá de una pistola, tienes que mirar los libros contables. Porque la verdadera chispa de la Primera Guerra Mundial no fue una bala, fue un talonario de cheques. Antes de 1914, Europa ya estaba en guerra, no con armas, sino con deuda. Imperios enteros sostenidos por préstamos, bancos privados financiando ambiciones imperiales y economías atadas al patrón oro como prisioneros con grilletes invisibles. La política era solo la fachada. Detrás, el sistema financiero ya estaba empujando al mundo hacia el abismo. A comienzos del siglo XX, el mapa del mundo estaba dominado por unos pocos imperios. Gran Bretaña y Francia controlaban vastas colonias en África y Asia. Alemania, recién unificada, crecía a una velocidad industrial que aterraba a sus rivales. Rusia y Austria-Hungría intentaban mantener unidos imperios multiétnicos que se desmoronaban desde dentro. Pero todos compartían el mismo problema: vivían endeudados. Construir imperios no era barato: ferrocarriles, puertos, ejércitos, flotas navales, guerras coloniales interminables. Todo eso se financiaba con préstamos masivos tomados de bancos privados en Londres, París y cada vez más Nueva York. No eran préstamos ideológicos, eran negocios, y los intereses eran brutales. El sistema financiero internacional funcionaba bajo el patrón oro. Cada moneda estaba respaldada por una cantidad fija de oro. Eso parecía estabilidad, pero en realidad era una trampa. El oro era limitado. Cuando un país importaba más de lo que exportaba, el oro salía de sus reservas. Y cuando el oro se iba, el sistema bancario comenzaba a colapsar. Eso convertía al comercio, a las colonias y a las rutas marítimas en asuntos de vida o muerte económica. Gran Bretaña entendía esto mejor que nadie. Controlaba los mares, los seguros, las rutas comerciales y el sistema financiero global. Londres no solo era una capital política, era el corazón del dinero mundial. Si el crédito británico se cerraba, una nación podía asfixiarse sin disparar un solo tiro. Alemania lo sabía, y eso la aterraba. Cada bloqueo comercial, cada crisis diplomática, cada carrera armamentista no era solo una cuestión de orgullo nacional. Era una lucha desesperada por mantener el flujo de oro, crédito y financiación. Sin eso, los bancos quebraban. Sin bancos, los gobiernos caían. Y sin gobiernos, los imperios desaparecían. Mientras los periódicos hablaban de honor, alianzas y patriotismo, los banqueros hablaban de tasas de interés, reservas de oro y riesgo de default. Para 1914, Europa era un castillo de naipes financieros, un sistema tan frágil que una guerra no era una locura, era una salida. Cancelar deudas, suspender pagos, imprimir dinero, forzar a la población a comprar bonos patrióticos. La guerra no solo destruía vidas, reiniciaba sistemas financieros quebrados. Cuando el archiduque fue asesinado, no se encendió una guerra inevitable. Se activó un mecanismo que ya estaba cargado desde hacía décadas. Y lo más inquietante de todo no es que los gobiernos no supieran lo que estaba pasando, es que los bancos sí lo sabían, y aún así financiaron a todos. Para entender cómo ese castillo de naipes terminó cayendo, hay que hablar del verdadero motor del sistema, el patrón oro. No como un concepto académico, sino como la jaula que encerró a Europa en una guerra inevitable. Desde finales del siglo XIX, casi todas las grandes potencias habían atado su moneda a una cantidad fija de oro. En teoría, eso garantizaba estabilidad. En la práctica, significaba que cualquier crisis comercial, cualquier interrupción en las exportaciones o cualquier aumento del gasto militar drenaba las reservas nacionales, y cuando el oro se iba, el crédito desaparecía. Gran Bretaña tenía una ventaja abrumadora. Controlaba cerca del 40% del oro mundial gracias a sus colonias en África y Oceanía. Alemania, en cambio, tenía reservas mucho más limitadas. Cada nuevo acorazado, cada ampliación de su flota, cada carrera armamentista contra la Royal Navy significaba menos oro en las bóvedas del Reichsbank. Esto no era una competencia simbólica, era matemática pura.
Menos oro significaba tasas de interés más altas. Tasas más altas significaban quiebras. Y quiebras significaban inestabilidad social. Cuando estallaban crisis diplomáticas como la de Marruecos en 1911, el pánico se filtraba directamente al sistema financiero. El oro huía de Berlín hacia Londres y París. Los bancos alemanes apretaban el crédito. Las fábricas despedían obreros. Los precios subían. El malestar social crecía. La población no veía lingotes salir de las bóvedas, pero sí veía pan más caro y trabajo más escaso. Y cada vez que eso ocurría, la presión política aumentaba. Los gobiernos necesitaban una salida, y esa salida casi siempre era la misma: expansión. Más colonias, más recursos, más control. Porque en un mundo regido por el oro, quedarse quieto era morir lentamente. Las alianzas que hoy se explican como pactos militares eran en realidad contratos financieros encubiertos, tratados secretos que incluían préstamos, garantías, acceso a mercados y promesas de botín futuro. No se negociaban solo fronteras, se negociaban flujos de capital. Alemania, cada vez más acorralada, empezó a financiar a Austria-Hungría de forma masiva. Para 1918, más del 70% de la deuda austrohúngara estaba en manos alemanas. Berlín no solo apoyaba a Viena por lealtad política, lo hacía porque su propia supervivencia financiera dependía de ello. Rusia, por su parte, estaba prácticamente hipotecada a los bancos franceses. Miles de pequeños ahorristas franceses tenían bonos rusos. Si el imperio zarista caía, el sistema financiero francés colapsaba. Defender a Rusia no era solidaridad, era autopreservación bancaria. Y en medio de todo esto, los banqueros prosperaban. Cada crisis aumentaba la demanda de crédito. Cada movilización militar requería nuevos préstamos. Cada préstamo venía con intereses más altos. El riesgo era rentable. Cuando el sistema se tensó al límite, la guerra dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una solución financiera. Suspender el patrón oro, congelar deudas, imprimir dinero, forzar a la población a comprar bonos patrióticos. La guerra permitía hacer todo lo que en tiempos de paz era impensable. Así, cuando comenzó el conflicto, los países no solo estaban preparados militarmente, estaban financieramente listos para destruir el viejo sistema. Pero lo que realmente cambió el curso de la historia no ocurrió en Berlín, París o Viena. Ocurrió al otro lado del Atlántico, en un despacho de Wall Street, con un solo préstamo tan grande que volvió imposible la neutralidad. Y ese es el punto exacto donde el dinero dejó de financiar la guerra y pasó a decidir quién debía ganarla. Todo converge en ese momento. Cuando Estados Unidos entra en la guerra, no lo hace como un actor moral, sino como el garante final de un sistema financiero que ya no podía permitirse perder. Para entonces, los préstamos privados habían atado demasiados destinos. Si los aliados caían, no solo caían gobiernos, colapsaban balances, fondos de inversión, ahorros y bancos enteros. La guerra ya no se podía detener porque ya no pertenecía a los ejércitos. Pertenecía a la deuda. Con la suspensión del patrón oro, los límites desaparecieron. Los gobiernos imprimieron dinero sin respaldo, vendieron bonos a su población bajo discursos patrióticos y trasladaron el costo real del conflicto al futuro. Los soldados morían en el presente. Las cuentas se pagarían después. Cuando los cañones se silenciaron en 1918, el mundo no volvió a la normalidad porque la normalidad ya había sido destruida. El Tratado de Versalles no cerró heridas, las refinanció. Alemania no fue castigada solo políticamente, fue encadenada financieramente. Reparaciones impagables, inflación descontrolada, colapso social. El resultado no fue estabilidad, fue resentimiento. Y ese resentimiento se transformó, años después, en algo mucho peor. Los imperios cayeron, pero los mecanismos sobrevivieron. La guerra había demostrado que la deuda podía ser un arma más poderosa que cualquier ejército, que controlar el crédito era más efectivo que controlar territorios, que quien financiaba el conflicto dictaba el mundo que venía después. Y ahí está la verdadera herencia de esa guerra, no en las trincheras ni en los mapas redibujados, sino en el sistema que nació de sus cenizas. Un sistema donde las guerras ya no se libran solo con soldados, sino con sanciones, préstamos, rescates y colapsos financieros dirigidos. Cada crisis moderna repite ese patrón. Cambian los nombres, cambian los países, pero la lógica es la misma. El dinero precede al conflicto, la deuda lo sostiene, y la reconstrucción vuelve a endeudar a los mismos de siempre.
La Primera Guerra Mundial no fue el resultado inevitable de un disparo aislado. Fue la consecuencia lógica de décadas de apalancamiento, rivalidades económicas y un sistema que convirtió el crecimiento infinito en una obligación imposible de sostener. Cuando se entiende eso, la historia deja de parecer una cadena de accidentes y empieza a verse como lo que realmente es, una secuencia de decisiones financieras cuyos costos siempre terminan pagando los mismos. El pasado no está muerto, solo está esperando que alguien ignore las señales otra vez.